Saludos mis mortales favoritos, Amos y habla cosas por acá y en esta ocasión pues voy a hacer una cápsula breve acerca de una temática que tiene que ver con las dos tablas del testimonio o el decálogo. Bueno, ¿por qué dos tablas? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios entrega dos tablas? ¿Por qué no entregó una? ¿O por qué no entregó tres? ¿Por qué no entregó cinco? ¿O por qué simple y sencillamente omitió eso? Y solamente hubiese quedado así como que, bueno, de palabras nada más, como sucede con Abraham, como sucede con Noé, como sucede con David. ¿Por qué en el pacto con Moisés hay dos tablas? ¿Por qué? ¿Ustedes qué creen? Mis mortales favoritos. Bueno, resulta que Éxodo 32:15 nos dice algo que es un dato muy importante, porque a veces nosotros vemos ahí en redes, en internet, imágenes de las tablas de Moisés y vemos 5 mandamientos en una tabla y 5 mandamientos en la otra y decimos, ahí está, los 10 mandamientos. Y es como la parte frontal y entonces en la parte de atrás no hay nada, ¿no? Porque 5 en una y 5 en otra. Pero fíjese lo que dice Éxodo 32:15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Dos, no fueron 3, ni fueron 5, ni fue una, fueron 2. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y de otro lado estaban escritas. Ojo con esto. Porque resulta que en una tabla están las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y en la otra tabla están los mismos 10 mandamientos. ¿Por qué? Fíjense, aquí hay una palabra clave. Éxodo 32:15 dice, las dos tablas del testimonio. ¿Testimonio de qué? Bueno, resulta que lo que Dios lleva a cabo en el monte Horeb se le llama pacto soberano vasallo o pacto de vasallaje. De acuerdo a el contexto del antiguo Israel, a la usanza de los pactos de los hititas o de los eteos. ¿Cómo sabemos que fue un pacto de vasallaje? Porque Dios entregó dos tablas del testimonio y ambas tablas escritas por ambos lados. Es decir, que una tabla es copia de la primera. En la primera tabla están las 10 palabras y en la segunda tabla están las mismas 10 palabras. ¿Por qué son dos? Porque cada una representa a un compañero de pacto. Recuerden que el contrato pactual se lleva entre dos partes. En este caso, el soberano es Dios y en la otra parte, el vasallo es Israel. ¿Sí? Es interesante que Dios entrega las tablas determinando qué tipo de pacto es el que se está concertando en el Sinaí entre Dios e Israel. No encontramos tablas de pacto en el pacto con Noé, en el pacto con Abraham, en el pacto con David o en el nuevo pacto del Mesías. No, porque resulta que el pacto mosaico es un pacto muy particular. Es un pacto de vasallaje. Es un pacto donde hay estipulaciones, hay sanciones, hay bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia muy particulares. Es un pacto corporativo, ¿sí? El pacto con Noé es un pacto entre Dios y una persona. El pacto con Abraham es un pacto entre Dios y una persona. Y en consecuencia con la descendencia de Abraham. El pacto con David es un pacto con una persona. Y en consecuencia con el linaje, con la descendencia de David. El pacto del Mesías o el nuevo pacto es con una persona, ¿sí? Y en consecuencia con los que se adhieren, en este caso a Jesús como Mesías. Pero el pacto con Israel es un pacto no con Moisés, no, es un pacto con todo el pueblo, es corporativo, con toda una nación. Y es un pacto de vasallaje, lo sabemos por las dos tablas. Hay dos tablas que atestiguan, que son el testimonio de qué tipo de pacto. Interesante, ¿eh? Que no podemos pasar por alto esto, ¿sí? No deberíamos pasarlo por alto. El pacto de vasallaje se entendía porque había dos tablas de testimonio. Y las tablas de testimonio, ¿a dónde creen que se guardaban? En una cajita llamada arca, el arca del pacto, ¿sí? Por eso después de Éxodo 24, cuando Dios entrega las tablas del pacto, después de que Dios entrega las tablas del pacto, es que Dios le dice a Moisés,
hay que construir un arca, hay que construir el templo, en este caso el tabernáculo, hay que organizar el sacerdocio. ¿Por qué? ¿Por qué no pide Dios un tabernáculo y un arca antes del pacto? E inclusive antes de entregar las tablas. Porque el arca del pacto era para guardar las tablas del testimonio. Y el arca del pacto debía ir dentro del templo, en ese caso dentro del tabernáculo, dentro del lugar santísimo. Por eso, dentro del decálogo, vamos a encontrar en el cuarto mandamiento, justo en el medio, el mandato corporativo, que es una señal de pacto, de acuerdo a Éxodo 31, que es la observancia del sábado. El sábado es un mandamiento que es corporativo y que es una señal, es un recordatorio. Por eso el decálogo es un documento legal de pacto. ¿Lo sabemos? ¿Por qué? Por el cuarto mandamiento. Y lo sabemos por qué. Porque se le llama las tablas del testimonio. Y sabemos que es un documento legal de pacto porque son dos tablas. Uno que representa a Dios, que va a ser guardado dentro del arca, y otro que representa a el pueblo de Israel y que va a estar fuera del arca. Esto es interesante. Esto es interesante, ¿sí? Por eso son dos tablas y se le llama tablas del testimonio. Bueno, eso es todo y muchas gracias.